la cosecha, pero están comiendo con mayor frecuencia los vegetales que en la ciudad. ¿Listo? En la ciudad, ¿qué comemos más? Arroz, papa, fideo y carne. ¿Listo? Los vegetales los dejamos de lado, no nos gustan. ¿Dónde están las vitaminas? Vegetales, frutas y verduras. ¿Qué necesitamos para vivir mejor? Frutas y verduras. ¿Listo? Incluso hay cosas muy interesantes acerca de la nutrición. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a hacer un temita especial sobre nutrición, ¿ok? Para que ustedes también conozcan las bases de la nutrición, para que puedan ustedes mismos ya ir planeando cómo van a hacer su tipo de alimentación en base a sus requerimientos. ¿Ok? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Les voy a preparar una clase especial de nutrición para que sepan. Porque como materia no la van a llevar. ¿Ok? Entonces, Ruth, sí, las personas del campo son más fuertes por las características nutritivas que tienen y además viven más. Hay muchos que van a morir siendo menores de 5 años por enfermedades infecciosas, pero los que sobrevivan a ese periodo de los 5 años, van a vivir mucho más que las personas de la ciudad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctora, dijo, ¿no? Que cuando una persona que trabaja en el campo va a la ciudad, su tiempo de vida se acorta según el lugar en el que está. Y digamos, si una persona que vive en la ciudad va al campo, ¿es lo mismo? No, lamentablemente no, Dainé, porque digamos, si vamos de niños, posiblemente, pero si ya vamos de adultos, no, vamos a mantener la esperanza de vida que hemos tenido en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya nos hemos ido creciendo, desarrollando y todo con una vida de ciudad. Entonces, al hacer el cambio, ya estamos yendo, digamos, con mi predisposición a la diabetes, con mi predisposición a la hipertensión arterial, con mi contaminación ya guardada en mi cuerpo como depósito. Entonces, no voy a poder hacer ese cambio. Hay muchas personas que prefieren ir cuando, en especial cuando tienen enfermedades pulmonares crónicas, hacen ese cambio. Por la contaminación de las ciudades, eligen irse a vivir al campo. ¿Listo? Eso Sí. simplemente, dime, Naine. Creo que cuando algunas personas están enfermas, los doctores les recomiendan, ¿no? Que vayan a lugares que tengan menos contaminación, lugares más naturales. Muy bien, ese es el caso de las enfermedades pulmonares crónicas. Digamos, una persona con bronquitis o una persona que tenga muchas crisis asmáticas ya no puede vivir en la ciudad por los contaminantes. Entonces se va al campo y va a tener una mejor situación de vida. Su salud ya no va a empeorar, se va a mantener. Incluso puede presentar hasta una leve mejoría. ¿Listo? También hay otras personas, por ejemplo, a las personas que viven en La Paz, Oruro, Potosí, que viven en zonas más altas, cuando tienen hipertensión, les recomiendan que se vengan a vivir a Cochabamba o que se vayan a vivir a Santa Cruz. ¿Por qué? Por la altura. ¿Listo? Entonces también, dependiendo de la zona donde vivimos, vamos a tener distintas enfermedades. En La Paz tienen mayor poliglobulia e hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial les aumenta el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular. En Cochabamba tenemos más riesgo de tener diabetes y obesidad. ¿Por qué? Nuestro tipo de alimentación. Y en Santa Cruz tienen mayor riesgo de tener enfermedades infecciosas, como son la fiebre amarilla y el dengue. Y además mueren más en Santa Cruz por accidentes de tránsito, asesinatos, y todo asociado a la delincuencia de la zona. Entonces, hay muchos factores que van a determinar el cómo vamos a vivir y el cómo vamos a enfermar. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra duda? Doutora, Dime. gostaria de saber aqui como funciona o SUS de Bolívia. Creio que ele não cubre tudo. El Sistema Único de Salud no cubre mucho, Martín. Cubre lo más básico. Y no cubre tampoco la parte de todos los laboratorios que son necesarios, ni todas las pruebas diagnósticas. Digamos, te cubre resfríos comunes, gripes, diarreas, deshidratación leve a moderada, internaciones y operaciones de lo más común, por ejemplo, una apendicitis, una extracción de la vesícula, esas cositas. Operaciones que ya necesiten un poquito más de especialidad no lo cubren. Es lo más básico, básico, básico. Y a veces, si vas a consulta y no tienen el medicamento que tú necesitas, te dan la receta para que tú te lo compres de forma externa.
¿Listo? ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué en otros países el sistema público de salud, los seguros, están mejores? Porque lamentablemente el SUS ha sido creado políticamente. ¿Listo? Sí, lo necesitábamos. Había muchas personas que no tenían seguro. Es algo que era necesario. ¿Qué es lo malo? Que no se ha invertido más dinero en el sector salud para poder brindar un tratamiento adecuado. Simplemente se ha creado el seguro, pero no han dado más dinero para poder cubrir los medicamentos, los especialistas, los análisis, imagenología, operaciones, etcétera. ¿Listo? Como base, era necesario, necesitábamos un seguro para toda la gente, pero lo malo es que no ha habido la inversión económica, entonces no cubre muchas cosas, cubre lo mínimo, cubre lo más chiquito, en otras palabras. ¿Listo? Doutora, mas para ter acesso ao SUS, hay que hacer algo, uma inscrição? Porque quando eu estava aqui em fevereiro, me han operado de vesícula y me han cobrado. Sí, te tienes que inscribir. Cuando ingresas al seguro, te tienes que inscribir. Si no estás inscrito, sí te operan y todo lo demás, pero te cobran. Tienes que estar inscrito. Todos pueden acceder, ustedes también como extranjeros, si no me equivoco, pueden, pero tienen que hacer cierto papeleo para hacerlo, pero tienen que estar inscritos. Incluso los bolivianos. Si un boliviano que no está inscrito va y se hace una operación, le van a cobrar, porque no figura en la lista de inscritos. Está bem, doutora Gracie. Perfecto, Martín. Entonces ya sabes, si hay alguno que no tiene algún tipo de seguro, puede inscribirse al SUS. No cubre muchas cosas, pero puede ayudar en caso de que sea una emergencia, digamos, una operación. Sirve. Para las más básicas sirve. Ahora sí, ¿alguna vez han escuchado del efecto Mozart? ¿Qué me dicen? ¿Alguna vez han escuchado de ese nombre, el efecto Mozart? Sí, doctora. Bueno, de acuerdo a sus creaciones y composiciones musicales, se ha llegado a conocer por datos estadísticos científicos que cuando niños menores de 5 años a más incluso, pues repercute a una buena, a un buen desarrollo intelectual. Muy bien, Raquel. Perfecto. ¿Listo? ¿Quién era Mozart? ¿Alguien se acuerda? Sí, un músico, bueno, que componía música clásica, especialmente cuartetos, sinfonías y se especializaba en el piano. Muy bien, perfecto, Raquel. Él es Mozart y ahora vamos a hablar un poquito del efecto Mozart, ¿ok? Entonces, las investigaciones referidas al efecto de la música sobre el cerebro han coincidido en que la música provoca activación en las zonas de la corteza cerebral, en especial en la zona frontal y occipital. Estas dos zonas están implicadas o están asociadas en el procesamiento espacio-temporal. ¿Listo? Entonces también nos ayuda en ¿qué? En la memoria. Se ha visto que mejoraba un aumento en la capacidad de memoria y atención y concentración en los niños. Además de que la música en general, hasta ahorita, ¿ok? Mejora la habilidad de resolver problemas matemáticos y de razonamiento. Induce a los niños a lo que son los sonidos y les ayuda a conocer el significado de las palabras. Es por eso que fortalece el aprendizaje. ¿En qué área? En el área de la lectura y del lenguaje. Y si se dan cuenta, aquí también la parte matemática y la parte de la concentración. Además, mejora a que los niños interactúen entre sí, entre niños, mejoren su relacionamiento con otros niños y también interactúen de mejor manera con los adultos. Estimula la creatividad y la imaginación. Si lo combinamos con un poquito de baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular. Además, como está asociado a la memoria, puede evocar lo que son los recuerdos e imágenes, lo que nos va a ayudar a enriquecer el intelecto. Aparte, que estimula el desarrollo integral del niño al actuar sobre todas las áreas del desarrollo. ¿Solo Mozart? No.
Estas son características propias de la música en los niños, pero una música adecuada, ¿ok? Múltiples inteligencias. ¿Se han dado cuenta que no todos somos inteligentes en lo mismo? ¿Qué quiero decir? Hay algunos que se nos da mejor los números. Hay otros que se les da mejor las letras. Hay otros que les va mejor con la memoria. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de inteligencia. ¿Listo? Uno de los que ha estudiado mucho esta parte es el doctor Howard Gardner. Él ha visto que nosotros tenemos distintos tipos de inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad que nosotros, los seres humanos, tenemos de poder responder a una situación. ¿Listo? Tenemos una parte genética, como en todo. Parte de nuestra inteligencia depende de nuestros padres. ¿Listo? Si digamos, mi mamá es buena en la lectura, voy a tener una inteligencia asociada a las letras. Si mi papá es bueno en matemáticas, entonces puedo tener la opción de ser bueno en matemáticas. Entonces, para la inteligencia hay una parte genética. Es por eso que cada persona nace con lo que van a ser potenciales marcados. ¿Listo? Es en qué cosas voy a poder ser buena dependiendo de mis antecedentes familiares. Estos potenciales van a poder desarrollarse de forma correcta dependiendo del medio donde voy a crecer, las experiencias y la educación. Digamos, yo he heredado de mi papá la inteligencia matemática y de mi mamá la inteligencia de la lectura, mixta, ¿ok? Entonces, si el medio que me rodeo es un lugar que me favorece, voy a poder desarrollar ambas inteligencias. Si en la escuela también me van a poder estimular ambas, voy a desarrollar ambas. Si digamos que voy a ir a una escuela donde solo se centra en la lectura, entonces la matemática la voy a dejar de lado y no la voy a desarrollar. La tengo en mi interior, pero no la estoy desarrollando. ¿Listo? Porque no tengo ese estímulo. Sin estímulo no se desarrolla. No es que yo nazco inteligente. Bueno, sí hay algunas personas que nacen, ¿verdad? Los genios, los superdotados. Pero la mayor parte de la población no. Tenemos que estimularlo. Sin estímulo no hay. ¿Ok? Es como el músculo. Si no lo ejercitas, no hay, ¿verdad? Lo mismo pasa con la inteligencia. Si no lo estimulan, no hay. Vamos a tener distintos tipos de inteligencia. Por ejemplo, la lógica matemática. Esto, como su nombre lo indica, nos ayuda a resolver problemas de lógica. Se dice mucho que esto está asociado a la parte también nos sirve a los médicos, porque no solamente podemos actuar por memoria, tenemos que actuar también por lógica. ¿Matemática nos sirve en medicina? Claro que sí. Si han elegido la carrera porque dicen nunca voy a ver números, el siguiente semestre van a pasar bioestadística. Y de nuevo van a ver los números en la parte de epidemiología, en la parte de APS y en la parte de pediatría. ¿Ok? Este tipo de inteligencia es lo que tienen los científicos. Es cuando estimulamos el hemisferio lógico. Antiguamente se pensaba que esta era el único tipo de inteligencia que podíamos tener, el lógico matemático. Después se ha visto que también tenemos la lingüística asociada a las letras, que la tienen los escritores, poetas y también buenos redactores. ¿Tener buena redacción es un tipo de inteligencia? Claro que sí. ¿Cómo van practicando? Hemos dicho, es como un músculo. Si no lo estimulan, no lo van a tener. Hay muchas cositas en sus trabajos que están muy bien detallados. Hay grupos que lo han hecho muy bien, que tienen muy buena redacción, pero hay otros que solo han copiado, pegado. Si ven una marca azul en su trabajo, azul oscuro, significa que han copiado y pegado. Y que lo quiten. ¿Ok? Porque quiero que estimulen su inteligencia lingüística, aprendan a redactar, lean y hagan un resumen de lo que han leído. Eso se quiere con su proyecto final, no copiar, pegar. ¿Ok? Porque, ¿qué hemos dicho? Si no lo estimulan, no se desarrolla. Si ustedes no estimulan esta inteligencia, no la van a tener. Y una característica de un buen médico es que sepa expresarse de forma correcta. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con esta inteligencia. ¿Ok? La espacial es ver al mundo en 3 dimensiones y no solamente en 2. Este tipo de inteligencia lo tienen más los marineros, los ingenieros, también los cirujanos, porque necesitan saber dónde están las cosas. Porque en el libro lo han visto en el cadáver también, y cuando operen una persona, ellos tienen que saber, imaginarse dónde está. ¿Ok? Si tengo que hacer
extracción de la vesícula. Entonces, los cirujanos ya se imaginan en qué parte está. Saben que cuando hagan el primer corte y separen la parte de la piel y del tejido graso, van a poder ingresar hacia la parte muscular, hacia la parte de las fascias. Saben que lo van a tener que separar para tener un acceso hacia la vesícula. Una vez que ingresen hacia la vesícula, saben que van a tener que clampear, la parte de los vasos sanguíneos para no tener un sangrado, y también mecánicamente ellos saben cómo van a ir haciendo la operación ya desde la mente. ¿Qué tipo de inteligencia? Espacial, ¿ok? Tenemos la musical, asociado a cantantes, compositores, músicos y bailarines. La corporal, kinética. Esta está asociado a las movilidades, al tipo de movilidad que tengo en mi cuerpo. ¿Listo? El ser muy preciso con mis movimientos. ¿Quiénes lo necesitan? También los cirujanos. ¿Ok? Y la intrapersonal, que es la que nos permite interactuar con otras personas. Esta la necesitan ustedes, porque van a interactuar con personas todos los días de su vida, a menos que sean patólogos o imagenólogos. Después, todas las otras especialidades necesitan interacción con las personas, sean pacientes, otros médicos, etc. Y hemos dicho, si quieren mejorarla, tienen que practicarla. ¿Todos podemos tener todas las inteligencias? Sí, si le estimulan. Si no le estimulan, no. ¿Ok? Además, en la interpersonal tenemos a los que son buenos vendedores, políticos, profesores y también buenos médicos. ¿Por qué? Porque un buen médico es aquel que habla con su paciente, se deja entender, y de esta manera vamos a generar una buena relación médico-paciente. Tenemos una naturalista que está asociada al medio que nos rodea, a la naturaleza, que es más propia de los biólogos. El desarrollo cerebral en la primera infancia. La primera infancia es el periodo de mayor desarrollo cerebral. ¿Hasta qué edad? 3 años. En este tiempo tenemos que proporcionar una estimulación y una nutrición adecuada. ¿Ok? Es porque en este tiempo el cerebro de los niños es sensible a las influencias del entorno, o sea, a lo que les rodea. Vamos a tener un rápido desarrollo cerebral y esto nos va a ayudar en el desarrollo cognitivo, social y emocional. Si yo estimulo al niño hasta sus 3 años, voy a poder alcanzar el máximo potencial. ¿Cuándo se va a demostrar esto? En su vida adulta. ¿Listo? Entonces, mientras más estimulación tenga en la primera infancia, mayor va a ser el desarrollo cerebral y mejor va a ser el aprendizaje del niño. Entonces, ustedes, para sus hermanitos, conocidos, hijitos, cuando tengan hasta los 3 años, esfuércense. Frutas, verduras, vitaminas, estimulación visual, auditiva, en movimientos, en todo a los niños, a sus hijos, bueno, cuando ustedes los tengan, ¿verdad? Música, siempre estimulación musical, estimulación visual. Se dice que para hablar bien el inglés, tenemos que enseñarles a los niños la vocalización hasta los 5 años. Después de eso, vamos a hablar como extranjeros, como es que todas las personas de Latinoamérica hablamos. ¿Listo? Entonces, si aprendemos de adultos, claro que vamos a poder. Obvio, la memoria está más activa, pero lo que nos va a costar es la pronunciación. Siempre nos van a detectar que somos extranjeros. Por cómo hablamos. Porque no encontramos ese acento. Mientras que si estimulamos a un niño menor de 5 años en la pronunciación, en que pueda mover de forma correcta la lengüita, entonces vamos a hacer que este niño pueda mejorar lo que es el aprendizaje de otras lenguas, no solo el inglés. Para la parte del efecto Mozart, esto han hecho estudios específicamente en Mozart. ¿Listo? Se ha agarrado a 2 grupos de niños. Este es el grupo 1. Esto es asociado a respuestas en matemáticas. Eran niños que tenían entre 5 y 10 años, a los cuales se les ha ido haciendo resolver problemas matemáticos. Sumas, restas, obvio, propia de su edad. Y ustedes saben que si esta semana aprendo sumas, la siguiente semana sumas, se me va a quedar algo en la cabeza. ¿Listo? Se ha visto que estos niños que aprendían en forma clásica, o sea, aprendiendo semanalmente algo, a las 4 semanas tenían aproximadamente un 20% de conocimiento. Les han tomado exámenes, pruebas y han visto cuánto habían aprendido. Y de todo, del 100% de los que se les había enseñado, solamente se había quedado el 20%. Mientras que teníamos otro grupo, a los cuales, durante ellos que hacían los ejercicios matemáticos, se les ha colocado música de Mozart. También en sus periodos de descanso.
¿Listo? Tenía que tener aproximadamente 1 hora de estimulación auditiva con Mozart todos los días. Si pasan clases de lunes a viernes, en su merienda de lunes a viernes, se les colocaba Mozart. Media hora ahí y media hora cuando resolvían los ejercicios. Se ha visto que a las 4 semanas estos niños estaban alcanzando el 35% de conocimiento. ¿Listo? Entonces, sin aumentarles tareas, sin hacerles horas extra de trabajo, sin nada de eso, solamente escuchando la música, se ha visto una mejora de prácticamente del 12%, más o menos. Tengo aquí 33, 22, más o menos un 12%. ¿Listo? Superior a un 10%. ¿Ok? Solamente escuchando, sin hacer otra cosa extra. He ido analizando distintas formas en cómo la música afecta a las personas, en especial Mozart. Se ha visto que en las mujeres embarazadas mejora el vínculo entre la mamá y el bebé. Porque una vez que el bebé empieza con la formación de los oídos, empieza a escuchar. Y al escuchar la música de Mozart, hace que la mujer se tranquilice por la música que es. Hay muchas personas que hasta se duermen con la música clásica, ¿verdad? Es por el ritmo que tiene. Entonces tranquiliza a la mujer, sus niveles hormonales se equilibran y eso mejora el vínculo con el bebé. Se ha visto que incluso Mozart tiene efecto en algunas enfermedades del sistema nervioso central, como es la enfermedad del Alzheimer y la epilepsia. Se han hecho estudios y se ha visto que aquellas personas, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, en la cual las personas, adultos mayores en especial, van perdiendo sus recuerdos, van olvidándose las cosas. ¿Listo? Llegando a un punto, esto empieza y va avanzando. Hay medicamentos que enlentecen el avance, pero una vez que empieza a presentar mayor degeneración de sus recuerdos. ¿Listo? Entonces es una enfermedad, empieza y no se va a detener con nada. Con el medicamento lo enlentezco. Y con la música de Mozart ayudo a que la evolución sea más lenta. También se le ha estudiado en casos de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad en la cual la persona presenta convulsiones de forma generalizada. ¿Listo? Puede estar asociada a accidentes, golpes, caídas de la cabeza, ¿verdad? O a presencia de tumores, etc. O tal vez por alteraciones metabólicas. Entonces, se ha visto que aquellas personas que tienen el diagnóstico de enfermedad epiléptica, ¿listo? Que escuchaban la música de Mozart han ido disminuyendo los ataques epilépticos. Ya no se presentaban con tanta frecuencia. Obviamente, junto al tratamiento, solito no va a hacer nada, necesita el tratamiento. Pero el tratamiento más la música ha disminuido los ataques en estas dos enfermedades. En el cerebro humano, o sea, de todas las personas en general y no de ni mujeres embarazadas, ni niños, ni en enfermedades del sistema nervioso central. Se ha visto que nos mejora al llevar la información de la memoria atemporal a la memoria permanente. ¿Cuántos tipos de memoria tenemos? 2, la temporal y la permanente, o también llamada la a corto plazo y a largo plazo. La memoria, cuando ustedes estudian y memorizan, por ejemplo, tienen examen de anatomía y tienen que memorizar los músculos que están en la cara, músculos de la cara, ¿listo? Si ustedes memorizan para su examen, al día siguiente de su examen, van a olvidarse prácticamente del 50% de lo que han memorizado. ¿Por qué? Porque estaba solo como memoria a corto plazo. ¿Listo? ¿Y qué tengo que hacer yo para pasar de aquí a aquí? Porque cuando ustedes aprendan farmacología, tienen que pasar de aquí a aquí. ¿Gracias a qué? Repetición. Lo que ustedes quieran guardar aquí, tienen que repetirlo muchas veces, no solo para el examen. Si hay cosas que son muy importantes, repítanlas varias veces, incluso después del examen, y se va a quedar en este punto. Si no, va a quedarse aquí y después de unos días se va a olvidar. Y cuando estudien para el examen final, van a tener que volver a estudiar todo como si fuera la primera vez que lo han visto. Además, ¿qué cosas nos ayuda a pasar la memoria de aquí a aquí? Algo que les sorprenda. Por ejemplo, ahora con lo de Mozart, yo les estoy hablando de enfermedades como el Alzheimer y la epilepsia. Es algo que no se lo esperaban. Sí esperaban de las mujeres embarazadas y de los niños, pero no esperaban del Alzheimer. Entonces es algo que les puede llamar la atención. Esta información se va a quedar. ¿Por qué? Porque es algo llamativo. ¿Listo? Entonces eso va a pasar rápido de aquí a aquí. Aunque ustedes digan, ¿y para qué me va a servir? ¿Por qué le estoy llevando aquí? Es porque te ha llamado la atención.
Si cuando ustedes estudian ven la manera de que les llame la atención, se va a guardar aquí. Si no, aquí y se desecha. ¿Ok? Entonces ya saben, la memoria es bueno, pero repitan muchas veces constantemente, incluso después de los exámenes, si quieren que ingrese aquí. Si no, se olvida. Mozart versus el reggaetón. Todos escuchan reggaetón, ¿verdad? Yo sé que sí. Las bajas amplitudes de la música clásica ayudan a que el cerebro se relaje y las interconexiones entre neurona y neurona se mantengan equilibradas. De esta manera hacemos que la información pase de aquí a aquí, o por lo menos que se quede aquí. Cuando tenemos música que tenga amplitudes muy elevadas, como el reggaetón, vamos a interferir en el paso de la información y no se va a guardar aquí. Nunca estudien con música muy activa. Nunca estudien con reggaetón, salsa, bachata, los que les gusta para mantenerse despierto. Nunca. Todo lo que están escuchando, lo que están aprendiendo, no se les va a quedar. Esta música estimula a sus neuronas. Si sus neuronas están hiperestimuladas, no van a poder introducir la información. ¿Listo? Necesitan que sus neuronas estén equilibradas para que la información pase. ¿Ok? Entonces, si hay alguno que estudie con esto, no lo haga, no les va a servir. Hay distintos estudios que demuestran que no. ¿Ok? Ahora, también se ha visto que la música tiene un efecto ansiolítico. Se ha visto que cuando nosotros escuchamos la música, no solamente estimulamos al oído, estimulamos al área, a la corteza auditiva primaria para poder entender el tono, a las áreas frontales inferiores del hemisferio derecho para codificar el tono, a la región frontopolar, orbitofrontal y corteza cingulada para poder entender el intervalo, al hipocampo para entender la armonía, al temporal para la memoria. Porque cuando escuchamos una canción varias veces se han dado cuenta que la memorizamos y no queremos memorizarla, es porque se ha estimulado también esa zona. Siempre que ustedes escuchan música, están estimulando el área temporal media, que está asociada con la memoria. Si van a cantar mientras la escuchan, estimulamos el área de Broca. El cerebelo, los ganglios basales, la corteza prefrontal y el área motora estimula para entender el ritmo. El núcleo accumbens, el área tegmental, ventral y el hipotálamo a interpretar qué sienten con esta canción. Hay algunas canciones que nos ponen felices, hay otras que nos ponen tristes, y ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha estimulado el cerebro. También se estimula la corteza orbitofrontal, el área cingulada anterior y la ínsula, para nuevamente la emoción asociada a lo que estamos escuchando. Entonces, si se dan cuenta, son distintas áreas que se estimulan cuando nosotros escuchamos música. En especial, ¿cuál es la que nos importa? La temporal. Si ustedes quieren aprender, hagan la prueba escuchando un poquito de música, pero música correcta, en un tono bajo. Eso les tendría que estimular el área de la memoria. Se usa la música como agente neuroprotector. ¿En qué casos? Por ejemplo, hay muchos casos en los que se usa la música como herramienta terapéutica en muchas patologías que están asociadas al sistema nervioso central. Por ejemplo, se dice que la música ayuda a controlar el déficit cognitivo en los ancianos que tienen demencia. ¿Listo? Entonces, aquellas personas que sufren de demencia y yo les hago escuchar música, podemos mejorar un poquito el cuadro. El Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa en la cual las personas empiezan a temblar. Es un temblor constante, incluso cuando están en reposo. Estas personas tienen, por la imposibilidad de hacer sus cosas de forma normal, van a enfrentarse a trastornos depresivos y ansiosos. ¿Listo? Se ha visto que algunos tipos de música van a poder disminuir este proceso depresivo ansioso en las personas con Parkinson. Y vamos a controlar de mejor manera la enfermedad. Se ha visto también que aquí saben que los estudios muchas veces son en animalitos, ¿verdad? También se ha estimulado a roedores, a ratoncitos, para ver. Y se ha visto que cuando escuchan música suave, han encontrado que se eleva el factor neurotrófico derivado del cerebro. Este se va a elevar en la zona del hipocampo y el hipotálamo. Y cuando se eleva esto, ha mejorado la capacidad de aprendizaje.
Es por eso que si nosotros hacemos que nuestros niños escuchen música mientras están estudiando, obviamente, una música muy tranquila, por ejemplo, música clásica, que tenga tonos muy bajitos, vamos a estimular el aprendizaje en nuestros niños. También tendría que funcionar en ustedes porque son todavía muy jovencitos. Algunos escenarios útiles para aplicación de la musicoterapia como ansiolítico. Se ha visto que se ha usado a la música en distintas áreas de la medicina, por ejemplo, en la cardiología, radiología, neumología, gastroenterología. Se ha visto que la colonoscopía es un procedimiento mediante el cual se introduce una cámara por el ano hacia el recto para visualizar el colon. Es un procedimiento que coloca a nuestro paciente en un estado de ansiedad y además es doloroso. Introducir, imaginen algo por el ano que llegue hasta el colon. Necesitamos muchas veces sedar al paciente porque es doloroso y el paciente se va a mover mucho. Entonces tenemos que sedarlo. Y se ha visto que vamos a disminuir la ansiedad asociada al procedimiento gracias a lo que va a ser la musicoterapia. Y entonces, cuando le estamos realizando la colonoscopía, colocamos una música clásica tranquilizante y la ansiedad y el dolor del paciente va a disminuir. Esto también se ocurre cuando realizamos otro tipo de pruebas diagnósticas. ¿Listo? Como hacemos por la colonoscopía, también podemos hacer una esófago-gastroduodenoscopía. ¿Qué significa? Meter la maquinita por la boca, la camarita por la boca, con un tubo largo, ingresa por la boca, pasa por la parte del esófago hasta el estómago duodeno y hasta ahí tiene que ingresar la cámara. Nuevamente, es un proceso muy doloroso y es incómodo. Es por eso que se los tiene que sedar. Y se ha visto que la sedación más la música aumenta disminuye los niveles de ansiedad y también produce un efecto analgésico. ¿Qué es un efecto analgésico? Quita el dolor. ¿Listo? También se ha visto que la música puede llegar a disminuir los niveles de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y también disminuye el riesgo cardiovascular. También nos sirve para reducir el estrés y la ansiedad en aquellos pacientes que están internados en terapia intermedia o en terapia intensiva. Esos pacientes que necesitan ventilación mecánica para poder sobrevivir. ¿Listo? En estos pacientes se ha visto que colocando música mejoramos la situación en salud de estos pacientes. ¿Ok? La musicoterapia es una excelente intervención, es no farmacológica. Si es no farmacológica, entonces no va a intervenir de ninguna manera con el tratamiento que yo estoy dando. Solamente me puede aportar efectos positivos. Es muy seguro y no tiene efectos secundarios. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta de esta parte. ¿Qué les ha parecido el efecto de la música en el cerebro? Muy interesante, doctora. Interesante, ¿verdad, Manuel? Y ya saben. Perfecto, muy bien. Ya saben, incluso en la parte de lo que son el efecto epiléptico, se ha visto que disminuye hasta en un 40% la aparición de convulsiones. Obviamente, asociado a un buen tratamiento. La base es el tratamiento farmacológico y en segundo lugar, la música como ayudante. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda, pregunta de esta parte. Doutora, Dime, Leticia. muitas pessoas também conseguem estudar só ouvindo a música também. É um fato muito curioso porque também usamos a música com ninhos. Eu queria mais saber sobre essa parte das crianças, dos ninhos, quando as mamás ou se usam as músicas com canções, deixam os niños mais calmos, tranquilos. O que se pasa? Muy bien, perfecto. Entonces hay muchas mamás, ¿verdad? En especial cuando tenemos los niños chiquitos, lactantes, o sea, menores de 1 año. A veces las mamás les dejan con música para que se queden tranquilitos. La música hace
que lo que son las interconexiones sinápticas entre neuronas estén en equilibrio. Al estar en un equilibrio, va a hacer que los niños estén más tranquilos, presenten menos ansiedad. ¿Por qué lloran los niños chiquitos, los menores de 1 año? Porque están ansiosos, tienen dolor o tienen hambre o se sienten solitos. Entonces, cuando la música actúa, va a producir un equilibrio en estas uniones. ¿Listo? Después de este equilibrio, lo que va a pasar es que vamos a tener este pequeño equilibrio, las interconexiones van a estar estables y vamos a disminuir el proceso de la ansiedad. Entonces el niño, además por la música, se va a sentir acompañado y vamos a disminuir las crisis de llanto en los niños menores de 1 año. Gracias, doctora. Muy bien, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta o algún otro comentario. Doctora Viviana, muy buenas tardes. Gilbert, buenas tardes. Dime. Doctora, si la música de Mozart estimula positivamente más o menos lo que es la atención, disminuye los niveles de ansiedad y mejora en varios aspectos, músicas así como el rock un poco pesado, hay músicas un poco así que escuchan los metaleros, eso en cierto caso también alteraría el sistema. Sí. Cuando, por ejemplo, los metaleros escuchan ese tipo de música porque dice que les eleva su estado de ánimo, eleva la serotonina, el reggaetón, la bachata, la salsa, algunos tipos de rock, etcétera, estimulan la serotonina. Por eso nos sentimos tranquilos y felices cuando las escuchamos. ¿Listo? Entonces, sí, tienen efectos negativos para el aprendizaje, pero en cuanto a sensación de felicidad, nos puede servir los otros tipos de música. Para el aprendizaje, no. Pero para sentirte feliz, sí. Para el aprendizaje, nunca, ¿ok? Muy bien. Ustedes ya saben. Doutora, uma dúvida, doutora. Dime, Vanessa. ¿Hay una influencia en la vida de la persona, en la conducta, dependiendo de la letra que está oyendo? Sí, por las áreas que va a estimular, Vanessa. Como has visto, también va a estimular áreas de memoria, áreas de lo que va a ser, prácticamente, si se han dado cuenta, estimula prácticamente todo el cerebro, la música, una cancioncita. Entonces, como va a estimular tantas zonas, entonces la letra también se nos va a ir grabando. Sí, nosotros les hacemos escuchar a los niños lo que es reggaetón con la letra que tienen, les estamos metiendo información. ¿Listo? No estoy en contra de ningún tipo de música. Gracias, doutora. Pero si se dan cuenta, si analizan la letra del reggaetón, en especial el reggaetón actual, y les hacemos escuchar eso a los niños, ¿qué cosas les estamos haciendo escuchar? Y les estamos haciendo creer que esa es la realidad. Que cuando ellos sean adultos, esa va a ser su realidad. Entonces les estamos llenando la cabeza de muchas ideas que no son verdaderas. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con la letra en niños. Ya cuando son grandecitos como ustedes, que ya saben diferenciar lo que les gusta o no, pueden escuchar lo que les gusta. Puede ser como dicen, yo... Dime, Daina. Como en la actualidad ya casi la mayoría de las personas usan celulares, tanto en niños también, y pues por su cuenta no pueden escuchar este tipo de música. Entonces en un futuro eso va a afectar mucho, ¿no? Sí, va a afectar mucho, Daina. Gracias. ¿Listo? Vamos a tener un efecto muy negativo, porque les estamos enseñando que es normal que, bueno, no sé, la que se me viene ahorita a la cabeza, de que a las chicas les gusten mayores, ¿verdad? De que tengan un sugar no sé qué, o de que los chicos hagan lo que quieren con las chicas, entonces les estamos diciendo que eso es normal, que eso es lo que se tiene que hacer en una vida adulta. Entonces, ¿vamos a tener efectos? Claro que sí. ¿Listo? También se han dado cuenta, está aumentando la violencia contra las mujeres, a la par que están habiendo más canciones de este tipo. Entonces ya podríamos decir que ya estamos viendo los resultados.
Les hemos enseñado a los varones a que sean extremadamente machistas y que pueden golpear y usar a las mujeres. Y les estamos enseñando a las mujeres que tienen que aguantarse. ¿Con qué? Con la música que escuchamos. Entonces, sean muy cuidadosos en sus casas con la música que escuchan, en especial cerca de los niños. Su cerebrito todavía está en desarrollo, todavía no entiende entre lo que es real y lo que es falso. ¿Listo? Ustedes como adultos, claro que pueden. Los niños chiquitos, no, porque todavía no entienden. Y estamos metiéndoles ideas que no son reales. ¿Ok? Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya parecido interesante, espero que les sirva de algo. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Entonces, oye, vamos a dar por terminada esta clase. Si hay algún tema que quieran revisar, me avisan la siguiente clase. Hasta la siguiente clase yo ya tengo programada que vamos a revisar. ¿Listo? Estoy viendo. Todavía no me decido si va a ser nutrición y cáncer. Pero si tienen ideas, me avisan para ir programando, para ir haciendo sus diapositivas. ¿Ok? Doctora Viviana, Dime, Gilbert. ¿ha llamado lista? Porque he entrado a las 12 en punto. No, vayan por favor, ya pueden registrarse en el sistema. Ya está habilitado. Desde esta semana ya pueden ustedes registrarse. Ingresan a la plataforma, a la clase y pueden asistir. Pueden marcar su asistencia, por favor, ¿ok? Ya, solo gracias. Perfecto, Gilbert. Entonces, eso me estaba olvidando. Gracias por hacerme recuerdo. Ya está habilitado el sistema. Ya pueden registrar su asistencia. Manuel, dime. Doctora, Dime. disculpe, entonces la siguiente semana vamos a hacer la tercera tesis y un tema aparte. Y un tema aparte. ¿Qué va a ingresar al examen? Ah, ¿qué? Solamente las tesis de Marx, la primera, la segunda y la tercera, y las diapositivas introductorias, ¿recuerdan? De hace 2 semanas, esos 4 van a ingresar al examen. Los temas extra no ingresan al parcial, ¿ok? Todas esas diapositivas ya las mandó al grupo, ¿no? Sí, Aine, todas están. Solo nos falta la de hoy. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, más preguntas, si desean, se pueden desconectar. Nos vemos en una semana. Que les vaya muy bien. Tengan una bonita semana.